el Consejo Provincial de Educación está trabajando lo que se denomina resignificar la secundaria. ¿Sí? Es una jornada de trabajo que se están desarrollando en toda la provincia, en cada colegio secundario, para trabajar junto a docentes, supervisores y directivos con el propósito de interpretar las propias prácticas y todo aquello vinculado con los aprendizajes y lo que sucede en la escuela, con la centralidad puesta en los estudiantes, pensando en ellos como sujetos de derechos. Bueno, se ha ido invitando a diferentes tipos de profesionales pedagógicos para hablar sobre este tema y una de ellas es Julia De Nasis, que es magíster, especialista en didáctica de la UBA. Vamos a hablar precisamente qué significa esto de resignificar la secundaria. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo le va? Buenos días. Pablo, Manuel y Sara Delgado los saludan de el U12 de Santa Cruz. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué Buenos tal? días, Buen Pablo. día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, le cuento un poquito a la gente esto que por ahí puede parecer algo vinculado únicamente a lo interno del colegio. ¿Por qué tiene también tanta repercusión o podría tener tanta repercusión hacia la familia y hacia los estudiantes? Sí. Eh, es importante esto que estamos trabajando en la provincia, fundamentalmente a partir de lo que se llama resignificación de la escuela secundaria. Y resignificar es desnaturalizar, es cuestionar, es darle significado a aquellos términos que por tanto uso quedan vacíos, ¿sí? Como yo digo, que sufren de una anemia semántica. ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la evaluación? Son términos que en un punto es importante otorgarle un significado, pero ese significado reflexionado, ese significado relacionándolo con el pensamiento de los y las profesoras de la comunidad educativa en su totalidad. Sabe que uno de los temas que más por ahí se ha discutido, seguramente usted debe haber pasado por ese debate y mucho en los últimos meses, es el famoso acompañamiento pedagógico, ¿no? Que se ha puesto tan en boga. Aquí en Santa Cruz creo que fue una de las primeras provincias, si no fue la primera, a empezar a implementar el tema del acompañamiento y también poner en debate y en discusión lo que en su momento se hablaba de la repitencia, ¿no? De los estudiantes y las estudiantes en la escuela secundaria, algo que en un momento causó un choque, ¿sí? con muchos docentes y también con muchos padres, pero que ahora varias provincias están yendo hacia el mismo camino, que también tiene que ver un poco con esto de resignificar la secundaria, ese tema. Sí, claro, claro. En primer lugar, resignificar implica también que los actores educativos replanteen esas concepciones heredadas. Bien, un tema, por supuesto, central es el tema de la evaluación y un tema central es la selección y organización del conocimiento a enseñar, y no solo qué enseño, sino cómo enseño. Y no podemos pensar bajo ningún punto de vista la evaluación como un examen de acreditación que se da descontextualizado y es una prueba paso a paso. Por eso el proceso que emprendió la provincia y que tiene que ver con precisamente esto, resignificar pero como un todo. Nosotros estuvimos trabajando mucho durante todo el año pasado con un dispositivo que incluyó encuentros virtuales, encuentros presenciales y mixtos, y en esta recorrida de toda la provincia, reflexionar, pensar en cómo piensan los y las profesores y profesoras desde su experiencia, la enseñanza y la evaluación, fue muy significativo porque ahí empieza esa deconstrucción de lo que creemos que debe ser. Y esto lo puntualizo porque y este es el enfoque que está teniendo la provincia. Lo puntualizo porque el tema de enseñanza y aprendizaje por proyectos está directamente ligado a eso que marcaste vos, que es el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, y por supuesto está enganchado también con el tipo de evaluación de procesos. Y no podemos pensarlo como una cuestión aislada. Claro. Sí, en esta resignificación, replantearnos las formas habituales que aprendimos y que enseñamos y qué nos pasa con algo que nos interpela antes de la pandemia, que es la Ley de Educación Secundaria Obligatoria, ¿no? O sea, la Ley Nacional de Educación que dice la secundaria es obligatoria.
repensar estas cuestiones implica asumir esto que nos compete como docentes y como autoridades de las instituciones. Y te doy un ejemplo. Cuando vamos preguntando y cuando hablamos en las escuelas y habilitamos la palabra, a cualquier docente vos le decís, bueno, ¿qué es el aprendizaje? Y te dice, ¿y qué docente no conoce a Piaget? Todos, todas, lo leyeron en algún momento. Pero esto empieza a vaciarse de significado porque cada cual pone ahí adentro de la palabra aprendizaje lo que se le da la gana. No obstante eso, los y las docentes en general tienen muy poca posibilidad, muy poco hábito de reflexionar sobre sus prácticas. ¿Qué es esto de la enseñanza? ¿Cuáles son las decisiones que toman en las aulas y que a veces no están registradas porque siempre se hizo de determinada manera? Claro. El enfoque que empezamos a trabajar es, bueno, a ver, a partir de lo que hago, ¿cuál es la teoría que hay detrás de lo que hago? ¿Qué entiendo yo por lo que hago? En esta praxis, ¿qué es lo que estoy usando? ¿Cómo en esta distribución áulica, en este sistema de comunicación, en estas propuestas de actividades, cuál es la teoría que hay detrás? Y ahí podemos todo el tiempo desandar estos llamados de la resignificación, ¿no? Darle un significado genuino y real a aquel nombre, ¿sí? Aquel significante, que es un nombre que puede llevar diferentes significados. Reflexionar sobre lo que entendemos es fundamental para arrancar el proceso educativo integral. Julia, estamos hablando con Julia de Nasis, quien es magíster y didáctica de la UBA, que está aquí en la provincia de Santa Cruz en estas charlas de resignificar la secundaria que está realizando el Consejo Provincial de Educación. Y también pensaba, mientras usted hablaba, Julia, esta famosa frase que se dice usualmente y casi que es seguramente un martillazo en la cabeza de cualquier docente cuando se la pronuncia, que es docentes eran los de antes, ¿no? Se reflexiona sobre eso del por qué está este estigma hoy marcado en la sociedad respecto del docente y su tarea frente al aula. Sí, ese es el punto de partida, indefectiblemente. Yo siempre les digo a las profes que una de las cuestiones investigada por mí durante muchos años es cómo piensan los buenos docentes y por lo tanto cómo enseñan. Y esto, a partir de esto yo aprendí mucho y de dónde van a salir las categorías teóricas de la buena enseñanza, de esos y esas docentes que enseñan bien, claro. Y esas docentes rompen con concepciones heredadas, rompen con muchas cuestiones instituidas, permiten pensar de otra manera la innovación. Mira, si vos ves una foto de un aula del siglo pasado, del siglo XIX, del siglo XVIII y post-revolución industrial, y una foto de un aula ahora, la distribución áulica es parecida. Y lo que va cambiando es la tecnología. Pasamos de la pizza del pizarro, pasamos antes del papiro, al cañón, al PowerPoint, a las computadoras y ahora a los celulares que sacan fotos, los chicos al pizarrón. La tecnología cambió, pero la distribución es la misma. Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Qué hacemos con esa forma de enseñar que es la que le damos, ¿no? Tal cual. La última, Julia, de mi parte, también es cierto que se está dando una especie de resistencia en la escuela pública con el tema de la virtualidad, ¿no? De la enseñanza virtual. Uno sabe de que, por supuesto, que la enseñanza áulica frente al profesor o a la profesora es fundamental y que es irreemplazable. Ahora, los colegios privados hace muchos años que vienen trabajando no solamente con presencia, sino también con virtualidad, y ahí se produce una especie de brecha tecnológica entre aquellos que han estudiado en colegios privados con las escuelas públicas. Y ahora con esto que se abrió nuevamente la posibilidad con el programa de Julia Manso de tener una computadora, que los chicos tengan la posibilidad de tener una computadora portátil, y todo lo que pasó con el COVID-19 y cómo se tuvo que dar clases en ese momento, abrió una puerta, una oportunidad importante, me parece a mí, para combinar ambas cosas, pero todavía en la escuela pública, no sé si lo nota usted, sigue habiendo una resistencia de parte de los docentes a enseñar de esa forma. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y
Mira, lo que está pasando es que la virtualidad a nosotros nos interpeló por una cuestión de fuerza mayor, que fue la pandemia. Y entonces de pronto el aula se transformó en una pantalla plana con cuadraditos, con todas las consecuencias que esto tuvo, desde la conectividad hasta entrar adentro de las casas de la gente. Ahora, esa tecnología educativa, que es toda un área de conocimiento, que tiene sus características, que nos está dando cuenta de cómo la enseñanza puede aprovecharse, potenciarse a partir de todo lo que ofrece la tecnología, implica capacitación, reflexión, implica también reflexionar sobre mis prácticas. Yo creo que estamos en un proceso intermedio. La pandemia no nos dio otra opción que conectarnos con las computadoras para enseñar. No es eso, pero sí poder usar ese recurso creativamente. Fíjate, los chicos están hoy con un montón de plataformas, TikTok, WhatsApp, o sea, eso existe. Claro. Usarlo para la enseñanza con otras características infinitas que tiene la tecnología educativa es enriquecer la enseñanza. Bueno, para eso nos tenemos que capacitar. Y en esa línea de capacitación es importante también esta resignificación de sus prácticas, teoría de las prácticas docentes. Pero un dato que fue muy importante, por lo menos en la recorrida anterior de las escuelas. Una de las cuestiones que fui preguntando es cuáles son las problemáticas. Y la verdad que gratamente apareció que en un 32% de respuestas los y las docentes autopercibieron o autoperciben la necesidad de formación, capacitación y rever sus prácticas educativas. Claro. Este es un indicador importantísimo, sí, porque asisten, vienen, tienen ganas, se ven interpelados y interpeladas. Bueno, ese es el camino, ¿no? La escucha, la reflexión para entender otras maneras. Hay que destacar también que en la provincia de Santa Cruz, todos los cursos que se dan por parte del Consejo Provincial de Educación y que se reúnen, en este caso, periódicamente, y más cuestiones son gratuitos, ¿no es cierto?, de formación estoy hablando. Claro. ¿No? Eso es muy importante también porque no todos lados pasa y termina siendo también una especie de valor adquirido para el docente capacitarse de esa forma, ¿no es cierto? Eso es sumamente importante en la escuela pública para no tener que pagar de su propio bolsillo las capacitaciones y más cuestiones. Julia, le agradecemos mucho, sabemos que es un tema para hablar mucho tiempo, nosotros lamentablemente tenemos un tiempo muy acotado en el programa, le agradecemos mucho y quizás en otra oportunidad podemos charlar de otros temas, ¿le parece? Bueno, muy bien, muchas gracias. Le mandamos saludos. Otro. Julia de Nancy es en este caso quien es magíster y didáctica de la UBA, que está aquí en la provincia de Santa Cruz en el marco de estas capacitaciones. Entonces, resignificar la secundaria se llama estas jornadas que se están impulsando. Bueno, hay muchas preguntas hacia dentro de las escuelas, pero que tienen que ver mucho después con lo que pasa frente al aula. A mí me llama mucho la atención cuando mencionabas el tema de la repetencia, me llama mucho la atención que a esta altura, 2023, haya gente, padres, madres, tal vez no, que opina que los pibes no tienen que pasar de grado si no saben. Claro. Yo estudié en la primaria en una escuela privada, mi mamá se desangraba para pagarla. Nos fuimos a vivir a Buenos Aires. En una escuela pública me hicieron un examen y me hicieron repetir. Ah, mira. El impacto que fue para mí... Psicológico, más psicológico, pero además verme con niños más chicos. Claro, claro. Digamos, fue terrible. Yo creo que si me llegase a pasar eso a mí, yo lo sigo en la justicia. Mi vieja pestañeó, pero digo, era otra horrible. Época. Era otra época. Sí. Donde el docente... La palabra santa, lo que te decía. Tal cual, pero aparte hay una confusión, porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo si se lleva tantas materias, cómo va a pasar de año? No pero es hay que tantos factores. Claro, pero aparte no es que esas materias después quedan en el olvido, las tienen que rendir, por eso se llama acompañamiento pedagógico. Es decir, durante el año lo que se hace es, bueno, continúas con tu mismo grupo de chicos y chicas, porque eso también significa todo un choque, me acuerdo que vos contabas recién el trauma que significa para un chico o una chica, sobre todo en época de adolescencia, porque estamos hablando de la secundaria, donde hay un montón de variables que influyen en la adolescencia, que también hacen de que por ahí los chicos bajen mucho su nivel y más cuestiones. Entonces se hace un acompañamiento para que esos chicos rindan esas materias en el transcurso del año, ¿no? Y si no la rinden, por supuesto que no, hasta que no la rindan no la aprueban el año siguiente. Claro. Pero digo, hay una confusión porque se tiene que decir,
vale lo mismo el que estudió que el que no estudió. No, no es cierto. Si valiera lo mismo, la persona que no estudió no la rendiría después a esa materia o esos contenidos, porque ya se están hablando de contenidos, no de materias. No es lo mismo, no vale lo mismo, porque la persona el chico que termina en diciembre y hizo todo como correspondía, se olvida hasta marzo. El otro tiene que seguir estudiando. Digo, sí. Hay una confusión y se plantea a veces una confusión de ciertos sectores y como hay para una tratar de cuestión generar ideológica, claro, política. tal cual.